Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy escuchamos a Jesús diciendo que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas. Es muy interesante esta comparación porque una oveja sin pastor no puede sobrevivir. Una oveja sin pastor no puede. La oveja fue hecha para ser protegida por su pastor. Por eso, si se dan cuenta, no existen ovejas salvajes. No existen ovejas salvajes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de defenderse. No tienen colmillos, no tienen garras, no tienen agilidad, no tienen nada para defenderse, no tienen la capacidad de huir, no son rápidas ellas para correr, ni nada. Esto, ¿por qué Jesús quiso utilizar esta comparación con nosotros? Porque nosotros somos igual que las ovejas. Nosotros sin Dios no podemos vivir, no sería vida verdadera. Lo que tenemos sin Dios no se le puede llamar vida verdadera. Sin Dios nosotros no tenemos la capacidad de vivir. El que se aleja de Dios, no importando cuánto poder alcance, no importando cuánto placer consiga, no importando cuántas cosas pueda llegar a tener del mundo, eso no es vida. Y lo hemos visto reflejado en la vida de los artistas. Muchos quisieran ser como los artistas y tener fama y pararse ahí en un escenario y que se llenaran grandes lugares ahí para verlos y escucharlos. Y muchos de ellos, ¿en qué han terminado? En la nada. Muchos de ellos, ¿en qué han terminado? En una sobredosis de droga. No soportaron la vida, porque tener todo eso, no es la vida para la que nosotros hemos sido creados. Por eso no nos llena. Por eso no nos llena. Aunque tengamos todo eso, vamos a sentir la necesidad de algo más. Por eso la gente llega a la depravación, algo más, quieren experimentar algo más, tienen una vida sexual desordenada y ahora quieren algo diferente, algo más, ya se saturaron de eso, ahora quieren algo más. Y ese algo más que necesita el hombre es Dios. No son las cosas de la tierra. Por eso es que nosotros sin Dios no podemos tener vida. No podemos tener vida. Aunque, repito, algunos piensen que lo más importante en la vida es una buena posición económica. Y por eso muchos mandan a la escuela 5 días a la semana a sus hijos y les duele mandarlos un sábado al catecismo y les duele traerlos 1 hora a la iglesia. Bueno, aquí 1:30. Y les duele traerlos a la iglesia en domingo, pero no les duele. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos sean alguien en la tierra, pero no alguien en el cielo. Y en la tierra, ¿cuánto les va a durar ese alguien? Que sean alguien en la tierra, ¿cuánto les puede durar? A muchos no les ha durado nada. A muchos no les ha durado nada. Algunos iban a medio camino y se matan en un accidente, quedan lisiados y ya no pueden trabajar aquello que habían estudiado. Y algunos, de todos modos, viendo todo eso, suponen que lo más importante del mundo es tener dinero, estar bien, tener una buena casa, ¿sí? Pero ¿a qué le llama la gente vivir bien? ¿A qué le llama la gente disfrutar? ¿A qué le llama la gente de hoy ser feliz? A tomar veneno. A tomar veneno, a ofrecer las manos para que les pongan los grilletes de la esclavitud. Eso es a lo que nosotros le llamamos nuestra vida. Déjame vivir mi vida.
Cuando un hijo grita, déjame vivir mi vida, ¿qué es lo primero que la mamá piensa? Va a caer en vicios, va a caer en problemas, va a echar a perder su vida, va a terminar en una cárcel, va a terminar en un centro de rehabilitación o va a terminar tirado en cualquier calle, orinado, muerto de hipotermia. Ese es el grito de déjame hacer mi vida. ¿Cuánto vas a sufrir por querer hacer tu vida? Es lo mismo con Dios. Es la oveja que le dice al buen pastor, déjame hacer mi vida, pero no tienes posibilidades para eso. No tienes posibilidades. ¿Acaso nosotros podemos ver a Satanás y su ejército de ángeles? No. Y son más fuertes que nosotros, son más inteligentes que nosotros, tienen más facultades que nosotros. Ni siquiera podemos ver a nuestros enemigos. Aléjate del pastor, ¿y qué te queda? Ser presa de ellos. Del infierno. El que se aleja de Dios, aunque no busque el infierno, es hacia donde se dirige. Fíjense cómo todos los pecados de la carne, por mucho que le dé uno vuelo a la hilacha, los pecados de la mente, los pecados de la voluntad, pensemos en lo que sea, una vida desordenada, una vida de fiestas donde se acrecienta todo tipo de vicios, todo eso ¿qué son? Son errores respecto a la verdad revelada. Es una equivocación. Es una equivocación y los errores se pagan, no porque Dios quiera, sino que los errores tienen consecuencias. Haces algo bueno, tiene consecuencias buenas para ti. Haces algo malo, tiene consecuencias malas para ti. Todo tiene consecuencias, todo. Por eso cuando abrazamos el pecado, no abrazamos la felicidad para la que hemos sido creados. No abrazamos, en realidad, cuando nosotros caemos en un pecado, abrazamos la muerte que no deseamos. Abrazamos la muerte que no deseamos porque todo pecado provoca la ausencia de vida de Dios en nosotros. Todo lo que ahorita en este mundo para nosotros es oro, se convertirá en fuego. Todo lo que para nosotros es alegría, después se convertirá en dolor y llanto. Por eso qué importante es que nosotros como ovejas de Dios aprendamos y nos resignemos a seguirlo. Que nos resignemos a seguirlo. Por eso dice la palabra de Dios, dice Jesús, que sus ovejas escuchan su voz, reconocen la voz de Dios. Esto es muy importante, porque nosotros, ¿cuáles son las voces que seguimos? Vamos a escuchar constantemente la voz de nuestras propias necesidades, vamos a escuchar la voz de las necesidades de los que nos rodean, vamos a escuchar la voz del mundo que nos jala a sus diversiones, vamos a escuchar la voz del mismo enemigo de Dios que nos quiere jalar también al pecado para llevarnos al infierno. Hay muchas voces. Dentro de esas voces que nos invitan a hacer algo está la voz de Dios. Está la voz de Dios que nos invita a ¿qué? A seguirlo a Él, a seguirlo. Qué importante es reconocer cuál es la voz de Dios, no la voz de nosotros, no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece bien, sino no lo que yo piense que sea correcto, como dicen ahora. Eso no sirve para nada. Tenemos que reconocer lo que Dios quiere, la voz de Dios. Cuando Dios es el que está moviendo nuestro corazón, llamando nuestra voluntad o iluminando nuestra mente. Porque sí, dice la palabra de Dios, dice que Jesús, dice, las ovejas de Jesús escuchan su voz. Escuchan su voz. Eso, repito, qué importante es reconocer la voz del que es el buen pastor. La voz porque es el que nos va a llevar a los lugares de felicidad. Jesús lo que quiere es nuestra felicidad. Satanás lo que quiere es nuestra destrucción, vernos sufriendo, llorando y desesperándonos como Él. Dios quiere que seamos felices como lo es Él. ¿Cómo vamos a hacerle para descubrir hacia dónde vamos? Dependiendo de a quién le hacemos caso de las voces que estamos percibiendo. Fíjense cómo en las cosas de Dios no hay obligación. Nadie está obligado a menos que quiera salvarse. Pero nadie está obligado. Por fin, las ovejas, no existen collares para ovejas con cadena. No existen. Nadie tiene ovejas con cadenas. No tiene nadie. ¿Por qué? Porque no las necesitan.
El pastor llega cuando están las ovejas en el redil, están allí guardaditas, y de repente llega el pastor, las ovejas escuchan la voz y saben que es el que les da de comer. A veces nosotros no nos damos cuenta de quién es el que nos da de comer. Pensamos que nos da de comer nuestro papá, pensamos que nos da de comer nuestra mamá, pensamos que comemos porque nosotros hemos trabajado. No nos hemos dado cuenta de quién es el que nos da de comer. ¿Quién es el que hace surgir las plantas? ¿Quién es el que hace que los animales puedan multiplicarse? ¿Quién es el que nos da verdaderamente la comida? No lo reconocemos, pero aquí por eso las ovejas sí. Cuando llegan otra voz, se alejan de la puerta, gritan las ovejas, pero si es la voz del pastor, todas corren hacia la puerta. Llegó la hora en que se va a abrir y las van a llevar a comer. No hay cadenas, no hay obligación. El pastor, ¿dónde va? Delante de las ovejas. El de las chivas, ¿dónde va? Atrás de las chivas. Porque las va arriando, les grita, las insulta, pedradas aquí, pedradas por allá, varazos por aquí, para que las de esas tan tercas que son, las pueda llevar a donde tiene que llevarlas. Las ovejas no, las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Saben que les va a llevar a los mejores lugares. Por eso repito, las cosas de Dios no son obligatorias, a menos que quieras llegar a donde el buen pastor te quiere llevar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Si tú quieres llegar al cielo, entonces sí estás obligado, estás obligada a escuchar, a primero reconocer su voz, escuchar lo que dice y seguirlo. ¿Qué significa seguirlo? Hacer caso a las indicaciones que Jesús nos ha dado, a los preceptos que nuestro buen Dios nos ha dado, hacerle caso, hacerlos vida para nosotros, hacerlos vida para nosotros. Entonces, pero solamente el que quiera salvarse, ellos deben de reconocer esa voz de aquel que es el enviado de Dios, el buen pastor. Por eso, repito, dentro de la Santa Misa, aquí hay mucha libertad. Hay muchas libertades. ¿Quiénes vienen a misa de entre todos los bautizados que pertenecen a esta parroquia? ¿Ustedes creen que vienen siquiera a la mitad a la Santa Misa? Claro que no, ni siquiera a la mitad. Llega el miércoles de ceniza y se tienen que hacer celebraciones cada hora. Pues así debería de estar cada domingo. Es la gente que vive aquí cada hora, y se llena el templo. Así deberían de estar en la Santa Misa. Pero ¿quiénes vienen a la Santa Misa? Los que quieren. Aquí Dios no obliga a nadie a salvarse. No quieres, no te acerques. ¿Quiénes son los que oran? Los que quieren orar. A veces la vieja le dice a su viejo, vamos a orar, y él, no, ahorita yo estoy viendo la tele. Se puede quedar viendo la tele, nadie se lo quita. Dios se enoja. ¿Por qué se va a enojar Dios? Es libertad de la persona. Si la persona se quiere aventar de cabeza al infierno, ¿por qué se va a enojar Dios? Dios no se va a enojar. Dios no se enoja con nosotros. Por eso cada quien va haciendo. Comulgan. ¿Quiénes comulgan? Los que quieren comulgar. ¿Quiénes roban? Los que quieren robar. ¿Quiénes dicen groserías y palabras en doble sentido? Los que les da su gana, los que les gusta o los que les hace reír eso, ¿verdad? Los que quieren. ¿Quiénes odian? Los que quieren odiar. ¿Por qué podemos hacer o no hacer? Porque somos libres. Somos libres para seguir al pastor y somos libres para dejarlo ir. Somos libres para seguirlo o para dejarlo ir. Pero cada decisión que va tomando la oveja tiene consecuencias. Cada decisión que va tomando una oveja de Dios tiene consecuencias. Cada decisión o te acerca al pastor o te aleja de él. Y si te alejas, los lobos están listos. Para el primero es una ley misma aquí en la tierra en los animales. Cuando una manada de lobos ven toros o cebús o lo que sea, se les avientan encima. No pueden contra uno fuerte, aunque no esté tan joven. ¿Por qué los hacen correr? Para ver quién se queda atrás. Ese es el enfermo. Si está enfermo, está débil, y si está débil, es fácil de acabar. ¿Qué es lo que hace Satanás? Que te quedes detrás, que te vaya retrasando. Ese es el más débil, ese es el que va a despedazar.
porque no lo puede proteger el pastor. Si una oveja se sale de donde el pastor está viendo, la oveja esa se muere, se pierde y se muere. Nosotros no podemos sobrevivir sin Dios. Por eso es tan importante cada decisión, de dónde nace cada decisión de nosotros. Y si esas decisiones tenemos que revisar si nos acercan al pastor o nos alejan de Jesús, que es el buen pastor. Cuando la oveja se aleja, inmediatamente los lobos entran al acecho. En cambio, cuando la oveja no toma decisiones, la oveja va siguiendo, no va escogiendo lugares. Yo me quiero quedar aquí, a mí me gusta aquí, deja que el pastor decida. Deja que el pastor decida y la oveja nada más va siguiendo al pastor. Esa oveja no tiene que tenerle miedo a ningún enemigo, ni tiene por qué pasar hambres. ¿Quién se va a encargar? El pastor. ¿La oveja siembra? No. Si hay una sequía, ¿la oveja se tiene que preocupar dónde hay agua y dónde hay comida? No, para eso es el pastor. Quiere decir que nosotros dependemos de Dios, pero deberíamos de aprender a depender de Dios. No a tratar de que Dios dependa de nosotros, debemos de aprender a depender de Dios, pero para eso tendríamos que obedecer. La obediencia es un punto importantísimo. Por la desobediencia entró todo el desastre al mundo. Y de todos modos seguimos desobedeciendo. Somos de los que no entienden viendo el sufrimiento ajeno. Nos tiene que pasar a nosotros, nos tiene que golpear a nosotros, nos tiene que hacer sufrir a nosotros, y entonces entendemos. Pero cada quien toma sus decisiones y va a ir recibiendo las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Aquí dice que el pastor camina delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Sí? No las arrea, no las golpea, no les grita. Él habla y ellas conocen su voz, se alegran y luego Él camina adelante y las ovejas lo siguen. Cuando las ovejas deciden seguir sus propios impulsos, seguir sus propias necesidades, porque todos tenemos necesidades, entonces la oveja se queda. Y si se queda, se pierde. No hay ovejas que conozcan caminos. No hay ovejas que el pastor las deje en un lugar y cuando vaya a atardecer, como las gallinas que ya conocen el camino, conocen su arbolito y van y se tratan de ir a dormir al mismo arbolito. Las ovejas no saben hacer eso. Una oveja ustedes la pueden dejar a una calle de su casa y no sabe llegar, aunque haya pasado 1000 veces por allí para regresar a su casa. La oveja no sabe. ¿Nosotros sabemos cómo regresar al cielo? No sabemos cómo regresar al cielo. No sabemos, necesitamos que alguien nos guíe. Si no seguimos a Jesús, no podríamos nosotros llegar. Por eso es tan importante reconocer de dónde vienen nuestros impulsos y nuestras necesidades, ¿sí? Reconocer que nosotros no sabemos qué es lo que más nos conviene. No le podemos decir a Dios, déjame vivir mi vida. ¿Qué sería nuestra vida si Dios nos volteara su rostro? ¿Qué sería? Sería nada, seríamos pasto para el infierno, seríamos fuego nada más, algo combustible para que el fuego arda. Es todo lo que seríamos. Sin Dios verdaderamente somos nada, sin Dios somos nada, somos presa fácil de los depredadores. Y repito, a pesar de que hemos visto y estamos viviendo las consecuencias del pecado original, es curioso que de todos modos seguimos desobedeciendo. Lo primero que deberíamos de aprender es la obediencia. ¿En qué consistió el pecado original? La desobediencia. ¿En qué consistió la redención de Cristo? La obediencia hasta el sacrificio. Y ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Obedecer. El que quiera obedecer y seguir al buen pastor llegará al cielo. El que quiera hacer su vida y llevar sus propios criterios, lo puede hacer. ¿Dónde terminará? Lo sabrá el día de su muerte. No sabemos, ni yo puedo decirles, les garantizo el infierno. No sabemos. Se puede arrepentir, pero lo que sí sabemos es que les esperaría un largo purgatorio si llegaran a alcanzar la misericordia. Entonces vean, todo esto es importante. Por eso, faltar a la Santa Misa en domingo
es dejar que el buen pastor se vaya. Es que yo tengo cosas que hacer, es que yo tengo mis preocupaciones, es que tengo mis necesidades, es que quiero hacer esto. El no ir a la Santa Misa el domingo es dejar que el buen pastor se vaya caminando sin ti. Dejar de comulgar es dejar que el buen pastor se vaya sin ti. Dejar de perdonar es dejar que el buen pastor se vaya sin ti. Sí, todo eso tenemos que tener cuidado, que nos llama el mundo, las redes sociales, nos llama el internet y nos pone un mundo de posibilidades para ver, de cosas muy buenas y de cosas muy malas. Puedes dejar que el buen pastor se vaya por quedarte en el internet, por quedarte en el celular, por quedarte en tus propios gustos, por quedarte en tus propias preferencias. Nada de eso vale la pena. Nada de eso vale la pena, porque estamos hablando de una situación extrema y eterna. Gozo eterno o sufrimiento eterno. No existe un lugar intermedio que sea eterno. Solo el sufrimiento y el gozo. Solamente el cielo y el infierno. Por eso tenemos que tantear las decisiones que vamos a tomar. Tenemos que tantear mucho en las decisiones que vamos a tomar para que el buen pastor no se vaya sin nosotros, porque Él va caminando delante, no detrás. Si fuera detrás nos iría arreando, nos iría dando con un palo, órale, vamos y caminen. No grita, no insulta, va adelante. El que quiera lo puede seguir. El que quiera ser feliz, diríamos ahorita, el que quiera ser feliz, que lo siga. El que prefiera su propia felicidad según sus propios métodos y según sus propias sus propias posibilidades, que lo haga. Es libre, todos somos libres y Dios no se va a enojar. Si la oveja que se queda termina herida, perdida, con hambre, enredada entre espinas y le pega de gritos, el buen pastor sale a buscar a la oveja perdida. Pero si la oveja perdida se le esconde y no quiere ser encontrada, Dios respeta la libertad. No va a encontrar a nadie que no quiera dejarse encontrar. A nadie que no quiera dejarse encontrar. Por eso, repito, tan importante es que nosotros sigamos a Jesús el buen pastor. Y si nosotros lo seguimos, hay promesas extraordinarias. Hay promesas extraordinarias. Si nosotros seguimos a Jesús, hoy lo escuchamos en el libro del Apocalipsis, en la primera lectura. Escuchamos hoy, hay una promesa extraordinaria. Pasaremos de ser esclavos oprimidos y maltratados a ser hijos de Dios. Pasaremos de ser personas aplastadas a ovejas de Jesús. Según así lo escuchamos en el Apocalipsis. Y el que lo siga, fíjense bien, ya no pasará hambre, ya no pasará sed, no le hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, dice el Apocalipsis, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Tal vez alguien diga, pues yo no tengo mucha hambre, tengo de comer en la casa, no tengo mucha sed, abro la llave y puedo tomar agua, no me siento muy oprimido, entonces yo me siento bien aquí. Si nosotros podríamos entender mejor esto, cuando el Señor habla, por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando habla de estas promesas, le habla a un Israel que está esclavizado por consecuencia de sus pecados. Y un esclavo que es maltratado, que trabaja de sol a sol, que no tiene tiempo para descansar, que no tiene privilegios, que no tiene ni siquiera agua para bañarse, no decide, trabaja mucho y jamás va a tener nada propio. Jamás. Y si se equivoca, si se cansa, lo único que le esperan son chicotazos. Si alguien de eso le dice, llegará el momento, si sigues esto, en que ya no habrá dolor, ya no habrá cansancio, ya no habrá sufrimiento, nadie te va a humillar, nadie te va a aplastar, vas a ser feliz para siempre. Imagínense, lloraría una persona así de felicidad. O si se lo dicen a alguien de los que están en estas cárceles de máxima seguridad. Ahorita las cárceles, ya ven, hay unas cárceles donde es un cuadrito de unos cuantos metros donde deberían de estar 5 presos y hay 20.
Hay lugares donde se tienen que turnar para acostarse en la cama. Imagínense todo lo que implicaría cuando llegue el verano, los olores, la desesperación, el coraje, y que le digan a esos: va a llegar el día en que voy a romper esta cadena, voy a abrir la reja, te voy a sacar y se acabó para siempre ese sufrimiento. Suspirarían y estarían deseando que llegue ese día. Preguntarían: ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? A cualquier preso ustedes que lo tengan ahí por años y años y le dijeran: si haces lo que te vamos a decir, te dejamos libre, inmediatamente preguntaría: ¿qué tengo que hacer? Es lo que Jesús espera. Viene a mostrarnos, viene a llevarnos a la libertad. ¿Qué espera que le digamos esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres tú que haga yo? Dímelo. Yo quiero esa libertad, dímelo. ¿Sí? Vean qué importante es querer salvarse y luego reconocer la voz de Jesús, reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Las promesas entonces es para los que lo sigan, no para los que creen en Él, porque muchos dirán: yo creo en Dios. El diablo también cree en Dios. Las promesas no son para los que creen, las promesas son para los que creyendo lo siguen. No solamente creen en Jesús, le creen a Jesús y por eso hacen lo que Jesús pide. Seguir a Jesús significa eso, hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Eso es, hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Por eso es tan importante, y hoy vamos a tener la dicha de tener estos niños que van a hacer la primera comunión, porque por primera vez van a acercarse sacramentalmente a Jesús para cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo que debíamos de comerlo. Cuando está en el cenáculo con los apóstoles, no les dijo: si quieren, coman, si les queda tiempo, coman de este pan. No. Es una orden: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es una orden que Dios ha dado. ¿Qué van a hacer estos niños? Obedecer esa orden. Es lo que van a hacer, obedecer una orden que les va a dar vida, porque va a entrar un pan vivo que tiene la vida divina, va a entrar en ellos y se va a quedar en su corazón. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que caigan en pecado. El día que caigan en pecado, se diluye, se retira esa presencia divina. Se confiesan, ya están perdonados. Comulgan, reciben otra vez la vida de Dios en ellos. Y empieza, si en lugar de caer en pecado, hacemos un día en gracia, 2 días en gracia, 3 días en gracia, la gracia va a ir creciendo y eso nos llevaría a la santidad. Eso es seguir a Jesús. Por eso seguir a Jesús es ir creciendo en santidad. Es ir creciendo en santidad. Tal vez, repito, algunas promesas de estas no les van a servir a muchos, no les van a hacer mucha gracia, pero si nos diéramos cuenta de la situación en la que nos encontramos de esclavitud, es que imagínense cuando no había televisión y metían a un señor allá a la cárcel, a las Islas Marías. Entonces la mujer de él con los hijos tenían la posibilidad de ir a la cárcel, entrar en la cárcel como presos voluntarios. Entonces quedaban sujetos a toda la vida reglamentaria de la cárcel. No es de que como estamos de visita nosotros no tenemos que hacer nada. No, estás aquí como un preso, aunque seas preso voluntario. Entonces muchas personas se llegaron a meter allá a la cárcel. Se llegaron a meter a la cárcel para estar con su familia, para estar con su esposo. Aquí también. Aquí nosotros vamos a ser de alguna manera presos voluntarios de Dios hasta que le encontremos gusto a la santidad. Cuando le encuentres gusto a la santidad, dejas de sentirte preso para sentir la libertad. Mientras estaremos como presos voluntarios del infierno, porque mientras estemos en pecado, abrazando el pecado, pues estaremos como presos voluntarios del infierno. Entonces, llegando a donde Jesús nos quiere llevar, fíjense, porque hay mucha gente que se queja. Ahora que voy a misa, me va peor. Ahora que estoy rezando, las cosas me salen mal. Ahora que yo me estoy comulgando, en lugar de sentir más bonito, ya no siento nada. En lugar de es que estamos en camino. Mientras estemos vivos, estamos en camino.
El que esté más cerca del pastor podrá recibir más consuelos del pastor. El que esté más lejos del pastor recibirá menos consuelos porque está más lejos del pastor. El pastor va a ir caminando al frente y las ovejas van a ir caminando detrás de él. Cuando lleguemos a donde tenemos que llegar, ya no habrá hambre ni sed, ya no habrá cansancios, ni golpes, ni insultos, ni miedos, ni estrés. Ya todo va a estar bien y va a estar bien para siempre. No es de que ya está todo más o menos bien, ahora tengo que cuidar que no se vuelva a poner mal. No, eso se va a encargar el pastor. Nosotros aquí en la tierra servimos a Dios, no en el cielo. En el cielo nos va a servir Dios a nosotros. Así lo dijo Jesús. El que me sirva en la tierra, yo seré su servidor. Me pondré el mandil y estaré sirviéndolo. ¿Se imaginan? Todo un Dios sirviéndonos, todo un Dios que vive como mamá, no como siervo ni como esclavo, sino como la mamá pendiente de las necesidades de sus hijos. Es por eso que en el cielo se acabó todo sufrimiento, y ya no vas a tener que estar cuidando que no se te escape el sufrir, que no se te escape la felicidad, cuidando que no te vaya a ser infiel tu viejo, buscándole en el Facebook cada vez que puedes, a ver si no anda por ahí haciendo cosas. Ya nada, de todo se encargará el buen pastor, de todo. Debemos de reavivar nuestra esperanza, tenemos que reavivar nuestros deseos de lo que Dios nos ofrece, de lo que Dios nos promete, porque mientras tú y yo menos deseemos lo que Dios promete, más lejos estamos del pastor. Más lejos estamos, y si más lejos estamos, vamos a terminar de un momento a otro muertos, sin siquiera saber que estamos muriendo, Por eso, ¿qué vamos a trabajar en esta semana? ¿Qué tarea les vamos a tener para esta semana? Va a ser más bien cosas que tenemos que meditar más que hacer. Primero, tenemos que pedir la gracia de desear lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos promete. ¿Qué te ofrece el diablo? ¿Qué te ofrece Satanás? Te ofrece que te la pases bien en la tierra, pero solo en la tierra. Después de ahí, al infierno, y ahí ya no habrá tregua. Dice el padre Carlos Cancelado que cuando alguien llega al infierno, acuérdense que él murió y vio todo esto, cuando alguien llega al infierno, primero cuando alguien llega al cielo, Dios le da un beso, lo recibe y le da un beso. Y Dios da el decreto que nunca más vuelva a perder la paz y la felicidad. Y la persona va a ser así para siempre. Jamás va a disminuir ni una preocupación ni nada ya. Y cuando alguien llega al infierno, también lo recibe, pero ahí lo recibe Satanás. También le da un beso y el decreto que nunca más tenga paz. Y desde entonces la persona jamás volverá a sentir paz. Cuando un espíritu se le está haciendo oración, regularmente ellos sueltan carcajadas. Nunca va a ser una carcajada de felicidad. Ya no pueden ser felices. No tienen ya permiso, no tienen posibilidades de ser felices. Las carcajadas que ellos lanzan son carcajadas de desfachatez, son carcajadas donde para buscar desanimar a la persona que está tratando de hacer la liberación. Jamás va a ser una carcajada de felicidad, no la pueden sentir. No pueden sentir ni un poco, ni un milímetro, ni un segundo de felicidad. No hay descanso, no hay noche, no hay tregua, no hay nada. Eso así también en el cielo. Lo que nos estamos jugando es muy grande y estamos viviendo como si fuera cualquier cosa el cielo y como si fuera cualquier cosa el infierno. Y no lo es. Los que llegan al infierno si el Señor les permitiera un respiro cuando entran en una persona, ellos participan de lo que sienten,
de lo que sienten. Por eso cuando quieren hacer que una persona se suicide, le mandan a un alma que se haya suicidado, un espíritu de una persona que se haya suicidado, para que le transmita lo que esa persona sintió en la tierra y le llevó al suicidio. Por eso se trabaja, lo que se siente, ellos lo transmiten. Se siente por eso el frío, se siente por eso tantas cosas que las personas llegan a experimentar. Por eso sí existe, y tenemos que tener cuidado de no llegar ahí. Tenemos que aprender a ser dóciles, y para esto hay que pedirle a Dios: dame la gracia de desear lo que me prometes. Dame la gracia de desear lo que me prometes. Hay que pedírselo día y noche, hasta que un día llegue a nuestro corazón el deseo del cielo, que es el que nos va a ir impulsando a salir de todo lo demás. Hay que pedir la gracia de la fidelidad también, porque cuando uno empieza el camino hacia el cielo, pues acuérdense que el infierno se nos echa encima. Me decía una pareja, cuando no estábamos casados, nos llevábamos muy bien, pero nomás nos casamos y empezaron los problemas. Claro, dije, eso es lógico. No estabas casado, pues ibas de caminito al infierno, eras cliente. Los clientes ya no los afecta Satanás, ya ahí vienen. Cuando se casa, gira y empieza hacia el cielo, y todo el infierno se la avienta para volverlo a jalar y todo. Es lógico. Dios no ofreció flores en la tierra. Síganme, y el Señor sabe a dónde nos va llevando. Por eso, primero, repito, la gracia de desear lo que nos pide. Segundo, la fidelidad, aunque todo se ponga peor. Y tercero, por último, la gracia también de ser dóciles al Espíritu Santo, que el Espíritu nos vaya guiando por donde el Espíritu de Dios quiera. No tenemos que obligar a Dios que haga las cosas donde queremos nosotros y como queremos nosotros. Tenemos que aprender a ser dóciles. Y dóciles no significa que no sientas rebeldía de hacerlo. Acuérdense que dice Jesús, la parábola: un hombre tenía 2 hijos y le dijo al hijo mayor: hijo, ve a trabajar al campo. Y él le dijo: sí voy, y no fue. Y no fue. Y luego le dijo al otro: hijo, ve a trabajar al campo. Y aquel se enojó: siempre me dices a mí, yo no quiero ir, y nada. Y después de que pase el coraje y el berrinche, se va a trabajar. Y dice Jesús: ¿quién fue el obediente? ¿El que dijo que sí, o el que en medio de su rabia se fue a trabajar? El que se fue a trabajar. Por eso no esperen sentir tan bonito hacer la voluntad de Dios. No esperen, porque la voluntad de Dios no siempre es agradable, pero siempre es lo mejor. A lo mejor hay guerras, rebeldías internas, corajes que vienen. Sí, forma parte de todo esto, pero si después de todo eso que sientes, haces la voluntad de Dios, caminaste junto a Jesús. Eres de las ovejas que fuiste detrás de Él. ¿Qué te puede esperar? El cielo, el fin de todo sufrimiento. Por eso vale la pena, como dicen los cholos, aguantar vara ahorita, para no aguantar vara toda la eternidad. Ahorita, un rato, nada más, mientras uno se muere. ¿Y cuánto tiempo de vida nos queda? Ya ustedes ya ni le deberían de hacer tanto la lucha ahí. Algunos van a luchar un día nomás, ya que tanto hay, y la hacen de tos todavía. Bueno, pidámosle a Dios Padre nos concede estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.